Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Como se acerca el 10 de mayo, vamos a hacer un episodio especial hablando de las madres. No, bueno, pensábamos como, o sea, al final, pues las madres son consultantes también dentro de los espacios terapéuticos. Y justo, bueno, creo que coincidimos en hacer un trabajo terapéutico que desmitifique un poco la idea terrible que tenemos encima las madres, ¿no? Tuve que hacer un trabajito justo como de la idea de la madre, y así en la inteligencia, o sea, en la inteligencia artificial pongo frases feministas sobre maternidad y me arroja cosas terribles, como las mujeres son maravillosas, divinas, y eso, o sea, para la inteligencia emocional esas son frases feministas sobre maternidad. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer, justo como en cuestionar, ¿no? Como pues estas ideas alrededor de la maternidad que ponen sobre las madres unos pesos terribles, ¿no? Cansadísimos y conflictivos. Entonces, pues eso, pensaba como que podíamos hablar pues de cómo hemos construido nuestras maternidades, quienes somos madres aquí, y cómo trabajamos dentro del consultorio, ¿no? Con el tema de la maternidad, ¿no? A mí, o sea, no sé si les pasa, siento que menos ahora, pero cuando yo estaba más en ese tema me llegaban muchísimas mamás de hijos chiquitos, sobrepasadas, ¿no? Enojadas con los maridos porque no le entraban igual, o sea, como que ese es un tema que creo que se repite mucho en el consultorio, la sobrecarga para las mujeres, aún para mujeres que tienen el privilegio de tener estudios, de tener trabajo, ¿no? Es como algo que se sigue, pues, repitiendo. Eso, y luego como es un tema tan estructural, creo que las salidas o las puertas no son tan sencillas, ¿no? O sea, cómo nos salimos de ahí, eso, pues abrir el tema, ¿no? Y ver, pensar juntos cómo lo trabajamos en el consultorio y cómo está eso en la vida, ¿no? Reflexiones alrededor de la maternidad. No sé si estoy respondiendo nada, pero sí tengo curiosidad de cómo ustedes han trabajado el tema de la maternidad con ustedes mismas, ¿no? Porque creo que es un tema complejo y muy profundo y que no se acaba de trabajar nunca, ¿no? Y yo reconozco que a mí me ha costado mucho trabajo, ¿no? La primera vez que fui a terapia, esa es me da mucha risa, pero también digo, bueno, ahí hay muchas cosas que tenemos que pensar y medir, ¿no? La primera vez que fui a terapia, la primera sesión, la terapeuta me dice, ¿y no has pensado que a lo mejor tu mamá no quería ser mamá, ¿no? Y por supuesto nunca volví a la terapia, ¿no? Dije, me tardé 20 años en poder reconocer eso. O sea, no es que ella estuviese equivocada, ¿no? Sino cómo trabajamos el tema para que la persona que está frente a nosotros no entre en pánico como entré yo en pánico, ¿no? No se levanten todas las defensas y salgamos corriendo, ¿no? Creo que es un tema que es muy profundo, muy complejo y que necesita mucho timing, mucho tacto, necesitamos ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría saber ustedes cómo lo trabajaron o lo han trabajado con ustedes mismas, ¿no? Porque además eso también guía, creo yo, nuestra forma de acompañar a otros
en su propio proceso, ¿no? O sea, es que pienso que, que son dos temas gigantes. Uno es ser hija y otro es ser mamá, ¿no? Porque ser hija también toca la maternidad, pero desde otro lado, y ser mamá. Entonces eso, yo quiero, o sea, como recuerdo una sesión antes de que este grupo se consolidó a partir de un grupo que existía antes, donde estaba Pau y donde estaba Selena y donde había otras personas, ¿no? Y yo tengo muy, muy marcada, yo creo que era pandemia, porque nos encontrábamos en Zoom y hubo una sesión donde acabamos todas hablando de nuestra relación con nuestra madre, ¿no? ¿Se acuerdan de esa sesión? Ajá. Sí, pero para mí esa sesión fue transformadora. De hecho, escribí un artículo, igual les ponemos ahí el articulito a partir de esa sesión, ¿no? Donde reflexionábamos cómo culpamos, o sea, cómo vivimos en una sociedad que culpa a las madres de todos los males de las personas, ¿no? Y un poco independientemente de lo que haya hecho nuestra mamá con nosotros, es culpable de, ¿no? Mi mamá es culpable porque tal cosa, y teníamos como una lista y todas acabábamos como culpándolas y después reconociendo la importancia de nuestras mamás en la vida, su presencia, ¿no? Y eso, para mí esa me parece una reflexión importante. O sea, ¿por qué culpamos mucho más a las madres que a los padres de nuestras carencias o de nuestras dificultades? Creo que cada quien tendrá una historia con una mamá y con un papá de manera distinta, pero siento que es mucho más fácil recibir el juicio como madre que como padre. A los padres los exentamos de sus ausencias, o sea, ¿no? Es como mucho más. Y a las mamás no, ¿no? Entonces, o sea, más que concluir algo, a mí me parece importante sí hacer una autorreflexión de cómo culpo a mi mamá, ¿no? De mis pedos o de lo que a mí me pasa, y cómo exento a mi papá de ellas, ¿no? O al resto de las personas. Es injusto y tiene ahí una herencia freudiana, psicoanalítica, súper jodida, o sea, es muy fuerte. Y creo que parte de desmitificar y transformar tiene que ver con ver a nuestras mamás como seres humanos, con una historia, con algo que recibieron también, y de quienes no podemos exigir que cubran todas nuestras carencias o que sean perfectas o que hubieran, sí, estado siempre presentes, siempre cariñosas, siempre. Está cañón, ¿no? Porque pensaba en esto que nos pregunta Sol, de cómo trabajas tu propia maternidad. Y entonces, o sea, creo que algo que hace que culpemos a nuestras mamás de lo que nos pasa es que nos enseñaron a las mujeres, bueno, más bien en este sistema, cómo se organiza las tareas de cada sexo, más bien de cada género, tiene que ver con las mujeres son las responsables de los cuidados, las mujeres son las que están ahí, las mujeres tradicionalmente tenemos más ese trabajo, o se nos ha asignado más ese rol, y a los hombres no. Entonces, pues creo que de ahí viene también que después los problemas que tenemos a nivel emocional, pues se los asignamos a nuestra mamá, porque pensamos que ella es la que tenía que estar, ¿no? Que esa era su responsabilidad. Y lo conecto con lo que nos pregunta Sol, porque para mí esa fue como una de las, más bien ha sido uno de los principales trabajos personales que he tenido que hacer alrededor de la maternidad, pues porque yo cuando me embaracé, algo que desde el inicio me apareció así como muy importante es no me quiero perder en la maternidad, ¿no? O sea, yo sé que se me ha asignado este rol y crecí con un montón de ideas que tienen que ver con lo importante que voy a hacer para ese niño que va a nacer y con todas las tareas que implica el cuidado, que son un montón, pero también siento que a nivel identitario es algo que te atraviesa, ¿no? Como ahora soy mamá y entonces ahora tengo que, pues sí, ¿no? Como dedicar mi vida, mi energía, mi pensamiento, un montón de cosas a criar a esta persona, lo cual es verdad, porque sí se necesita, pero también, no sé cómo decir esto, o sea, siento que
justo como traigo todos esos aprendizajes de género, me asustaba mucho el riesgo de que ya solamente eso fuera como mi sentido de vida, ¿no? Lo que me diera como, sí, que toda mi energía y mi tiempo se fuera hacia allá. Lo cual ha sido problemático porque creo que lo he logrado, o sea, he logrado que no mi sentido de vida esté solamente en ser mamá, pero con el costo de que ahora siempre me siento como muy apresurada, ¿no? O sea, como tengo un montón de cosas, porque quiero hacer muchas cosas, porque me importa como conservar otras áreas de mi vida, como mi trabajo, mis pasatiempos, que me gusta escribir, que me gusta hacer esto, que me gusta hacer lo otro. No quiero como dejar todo eso que también es importante para mí, pero sí también implica un compromiso muy fuerte el ser mamá, y entonces estoy saturada. Y creo que es difícil porque pues ahora muchísimas mujeres no solamente trabajamos en la casa, sino trabajamos afuera, y entonces se vuelve como otra carga también, ¿no? O sea, no es una carga distribuida. Pues yo creo que aunque la distribuyas equitativamente, sigue siendo un montón de trabajo. Pues eso, o sea, como siento que hay también mucha exigencia, sigue habiendo muchas exigencias hoy en día de cómo eres mamá y de todas las cosas que tienes que hacer para cuidar no solamente la salud física de tus hijas e hijos, sino su salud emocional, su desarrollo, etcétera. Y pues no sé, es eso. O sea, para mí eso es lo que ha sido complejo. Como creo que me estoy contenta y me celebro a mí misma que no me perdí en la maternidad, pero ahora veo que lo que ha sido difícil es no saturarme de actividades. Me conectaste muchísimo, Monkey, con esa sesión, ¿no? Con esa plática que fue súper dura, ¿no? Porque justo creo que para mí era como un reclamo profundo con mi mamá acerca de todo lo que no había hecho, ¿no? O sea, como su ausencia, su decisión de hacer su vida, ¿no? De elegir su trabajo en vez de elegirnos a nosotras, ¿no? O sea, a mis hermanos y a mí. Y entonces, para mí era, creo que un reclamo eterno, o sea, súper profundo, que creo que no se lo perdonaba, ¿no? Creo que después de esa sesión para mí fue como muy importante en eso, en reconocer que mi mamá era una persona, ¿no? Y me acuerdo que en esa sesión, no me acuerdo si fue alguna de ustedes que me preguntó si te llegara tu mamá de paciente sin ser tu mamá, creo que me dijeron, ¿no? Diciendo como estas cosas de que había elegido trabajar, que había elegido hacer su vida, yo que hubiera dicho, ¿no? Desde ser terapeutas. Y yo le dije, claro, yo le hubiera aplaudido a esa señora y hubiera dicho, bien, muy bien, no se deje, ¿no? Y entonces, eso, como apropiese del espacio, hágalo, muy bien, ese es el camino, ¿no? Pero creo que desde ser hija, pues mi reclamo era de por qué no estuviste, ¿no? Entonces, para mí fue así de, qué difícil es poderte poner en ese lugar de ser mamá, de ser hija, y de cómo lo ves y tu historia con respecto a eso, ¿no? Entonces, creo que para mí ahí empezó como una mejor, como sanar mi dolor con mi mamá y mi reclamo con respecto a eso, ¿no? Y lo agradezco un montón. Y creo que también otra de las cosas desde esto que he ido viendo de cómo estos roles y estas exigencias, estos roles asignados más en términos de los cuidados, de las emociones, sí, sobre todo esas creo, diría, están asignadas a las mujeres muy claramente, ¿no? Pero ¿cuál es el efecto que ha pasado con los hombres, ¿no? Como ser calladas, no decirlas, no ponerlas al frente, ¿no? Y entonces mi papá se hizo a un lado también, ¿no? En eso. Pero yo creo que a mi mamá una de las cosas que le pasó fue que nosotros empezamos a reclamar más profundamente de la figura y del rol de mi papá, ¿no? Y entonces creo que se hizo un juego como, bueno, pero él no estuvo, pero les dio, pero les hizo, como reforzar y hacernos mirar esto que sí había hecho mi papá, ¿no? Y entonces a mí me parece súper fuerte porque digo, claro, nosotros podemos justificar más a mi papá, sin duda, o sea, sin duda,
O sea, mis hermanos y yo, y podemos decir, ay, pobre de mi papá, ay, pobre de mi papá, mi mamá lo regaña, mi mamá le hace, ¿no? Y entonces cuando yo digo, pues claro, nos hemos coludido todos a esa dinámica, ¿no? Y yo me quedo pensando que a mi mamá, siento que yo muchas veces la defendí, o traté de levantar la voz con respecto a estas diferencias donde mi papá podía estar ocupando más lugar. Y era difícil, ¿no? Porque mi mamá, pues eso, de que no se da cuenta, pues porque así es el sistema, y a decir, bueno, pero es que él sí estuvo, pero es que él sí hizo, pero es que él sí los cuidó, pero es que... No, yo decía, no lo hizo, de verdad no hizo. O sea, de verdad yo me quedo pensando, digo, mi mamá se mató, ¿no? O sea, mi mamá llegaba a las 10 de la noche y nos cuidaba y nos despertaba y nos hacía, revisaba tareas y hacía un montón de cosas, ¿no? Pero como esta invisibilización, o sea, creo que a mí me parece súper fuerte no poderla ver, y no quiero decir que es responsabilidad de las mujeres, sino como de este sistema en donde nos han hecho que estos roles estén muy, muy claros de quién le toca qué cosa, ¿no? Y que no las cuestionamos, y cuando las cuestionamos se te viene el mundo encima, ¿no? O sea, está terrible que hagas eso, cómo te pones en contra, cómo levantas, no eres agradecida, te han dado todo esto. Entonces es como muy difícil si no tienes como una red, ¿no? Y entonces como que me quedaba pensando en eso desde mi lugar de ser hija, ¿no? Y de cómo fui viendo a mi mamá y mis reclamos con respecto a mi mamá y cómo los he ido acomodando ahora. Y luego desde ser mamá también pienso, híjoles, ha sido difícil para mí, ¿no? O sea, cuando yo escucho a Pau decir, yo no me perdí, yo digo, creo que yo sí me perdí, ¿no? Creo que, o sea, como que fui peleando, ¿no? O sea, pasaron muchas circunstancias, me quedé sin trabajo, entonces todo eso se acomodó también para que yo me encerrara con mi hijo, y la barriga, primero dentro, Nicolás adentro de mi barriga y luego fuera, y me fui acomodando a eso, ¿no? Después fue como un poco la crisis, y además pensar que la maternidad se vive súper sola, ¿no? Súper sola, no hay redes, no hay, es muy difícil porque estás en crisis, estás así de acomodando, te duele, todo te duele, te abrieron, o lo que te haya pasado. Y luego así, ¿a quién miras? ¿No? Nadie quiere o sea, no queremos salir de nuestra cueva. Y creo que cuando salimos, a mí lo que me pasó es cuando salí, darme cuenta que había un montón de mujeres allá afuera pasando por lo mismo. Situaciones muy parecidas, dolores muy parecidos. Y creo que eso, es decir, como dicen por ahí, como pues eso, para criar a un niñito o una niñita, pues necesitas una tribu. Yo digo, sí, sin duda, ¿no? Distanciado que estoy de esa experiencia, ¿no? Tampoco es como que lleguen mujeres como con hijos a decirme cómo soy mamá, porque pues yo qué voy a decir, ¿no? Pero me quedo pensando en varias cosas que en base a lo que están diciendo. Creo que hay como que hay este tema como de... Pues sí, la estructura patriarcal de género, ¿no? Como estas instrucciones. Pero hay otra relación ahí en la maternidad que es la de los adultos frente a los niños, ¿no? O las niñas, o la niñez, ¿no? Y entonces también ahí me quedo pensando como en qué pasa cuando es un mundo que no tiene presente el tema de los cuidados, ¿no? O sea, la maternidad es mucho la asignación de los cuidados, ¿no? Pero es un mundo que no está diseñado para cuidar. Es un mundo que no está diseñado, o sea, de que no cuide nadie, o sea, y más ahora, ¿no? O sea, es como... Y en ese sentido, o sea, también hemos creado un mundo que es cómodo para les adultos, no para la niñez. Y claro, aunque hay como todos estos temas, yo creo, os escuchaba a Selene cuando decía esta parte del enojo y del reclamo y así, yo creo que es necesario también como este enojo y este reclamo, porque la comprensión viene de nosotros siendo adultas y adultos, pero cuando somos niñas, niños, eso no me importa, ¿no? O sea, es como, no me importa si hay sometimientos, si hay o no hay dinero, si hay o no hay tiempo, ¿no? Porque yo necesito cosas y cómo tenemos esta mirada sobre la niñez, cómo podemos empezar hombres y mujeres a maternar parejo, o sea, no solo es que esta familia unidad son mis hijos, sino a cuidar todos los niños que pertenecen a la tribu, ¿no? Y responder por ellos, porque las niñas y los niños no tienen ni idea de eso y terminan pagando los costes de eso,
¿no? Y entonces creo que esta parte del enojo, del rencor, de lo que hizo, de lo que no hizo, creo que es importante también transitarla en el sentido de que pues eso es parte de la historia y ya después el adulto entenderá que pues, mi mamá no la tenía fácil, que mi papá nunca estuvo, no pintaba nada, ¿no? O sea, en mi caso yo no justifico ni uno ni al otro. O sea, es como me enojo que, al igual por los dos, pero creo que también esta parte de es más fácil enojarse con mamá porque mamá estaba, ¿no? Entonces es como pues lo que hizo, digamos, entre comillas, bien o no, pues lo hizo, ¿no? Y estaba ahí y papá era una cosa ahí flotando o no estaba, ¿no? O sea, ya es bastante, como dicen, lo conocí, o sea, ya es un montón, ¿no? O sea, para muchas personas. Entonces, pero también como regresar a esto, o sea, también cómo podemos, lo pongo como pregunta, no tengo una respuesta, ¿no? Pero cómo podemos también hacer como esto de, sí, también los hombres podemos participar de los cuidados, ¿no? Y también que el sistema económico facilite que también pues nosotros podamos participar de los cuidados también, ¿no? O sea, y eso pues haría también el reparto un poco más equitativo, incluso de los reclamos, porque yo a veces en sesión les digo, pues sí, cuando tengo personas de mis hijos, ¿qué van a decir? Se van a quejar, o sea, no importa, que trabajen en terapia cuando sean adultos, o sea, también sí, estás haciendo todo lo que puedes, pero también como eso, o sea, como de un sistema más grande que empieza a darle importancia a los cuidados y que empieza a ver que las niñas, los niños, las niñas no tienen por qué pagar los costos del sistema que hemos creado los adultos, ¿no? O sea, creo, eso es lo que pienso como el poder adulto y bueno, sí, creo que también hay una fase válida de enojarse con las mamás y los papás y eso. Ser mamá o la maternidad no es una forma de, ¿no? Hay mil millones de formas de ser mamá y entonces está bueno porque creo que eso desmitifica. Pensar en la diversidad desmitifica y saca a las madres de este lugar sagrado y hermoso, ¿no? Entonces, sí, pues sí, y la violencia puede estar presente y hay o no, ¿no? Es como, creo que está bueno, aunque nos puede marear pensar en que no hay una maternidad, porque entonces, ¿qué es eso y cómo lo agarramos? Creo que hay que partir de eso, pues que hay gran diversidad. Y yo quisiera compartir como de mi ser mamá, es gigante y es complejo, y digo, ¿qué digo, no? De algo tan grande y que ocupa tanto espacio en mi vida. Pero a mí me dan ganas de nombrar la vulnerabilidad en la que eso me mete, ¿no? O sea, como el ser mamá. Siento que hay algo que se me escapa, o sea, una vulnerabilidad que se me escapa de las manos, ¿no? Que sí, pues que igual se ha ido modificando un poco, pero yo pienso que cuando Lía estaba en el kinder y yo iba a la junta de padres de familia del kinder, todo el tiempo tenía un nudo en la garganta y quería llorar, aunque estuvieran hablando de que si no comían apio los niños, ¿no? O sea, no importa, es como entrar al espacio, a su espacio de donde no estaba conmigo y donde a mí se me salía de las manos, pero cuando veía que era querida, no sé, es como una cosa abrumadora y rebasante, ¿no? Lo mismo que cuando bailan así el bailable y llora, o sea, es como hay una cosa que al menos en mí no se compara con ningún otro vínculo o con ningún otro lazo en términos de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, como y para mí eso tiene algo hermoso y algo terrible. O sea, es como una cosa intensa, horrible y también lo más precioso, y no quiero caer en el cliché ¿no? de la hermosura de la maternidad. No va por ahí, porque tiene una parte dura y oscura, pero sí tiene una profundidad muy importante. O sea, a mí lo que más me importa en la vida es que Lía esté bien, ¿no? Y luego lo cuestiono, es como, eso es lo que me tendría que importar más en la vida. Pau dice, yo no me perdí en la maternidad, Selene dice, yo sí, y yo digo, o sea, sí, ¿no? O sea, claro que en muchos momentos sí, ¿no? Porque aún con una hija adolescente luego digo, puta, es demasiada energía puesta ahí, es como diversificar, o sea, tengo que hacer un trabajo para no irme como hilo de media, ¿no? En el que eso sea lo más importante. Hay un trabajo
constante todo el tiempo, ¿no? Y a veces no lo logro de todas maneras, ¿no? Y a veces sí, pero eso, o sea, a mí me parece importante eso, reconocer como la vulnerabilidad en la que nos pone la maternidad, y luego, retomando lo que dices, y lo que dices, Elena y Gabriel, es como, o sea, no tendría que ser así, si lo hiciéramos más colectivo, ¿no? Si no fuera yo la única responsable de la felicidad de mi hija, ¿no? Está su papá también, pero hay una carga distinta en términos de su emoción, también porque Lía me exige más o me busca más para ello. Entonces, eso se me hace una idea un poco utópica, pero o sea, como cómo hacemos colectivo esto, pues es que tendría que haber una organización social totalmente distinto. Creo que un poquito lo hacemos con las abuelas, con las tías, con las hermanas, ¿no? O sea, como con la red que sí está dentro de esta organización social, pero pues me parece, o sea, que sin duda hay la sensación en la tripa de tendría que ser más colectivo. ¿Y cómo hacemos eso más colectivo, no? O sea, nuestro sistema está configurado, más bien creo que el individualismo que hay en nuestra cultura y en el capitalismo ha hecho que nos organizamos así, ¿no? Como en pequeñas células que son familias y que entonces viven en una casa y lo que pasa dentro de esa casa pues está en el ámbito privado y pareciera que no tiene nada que ver con lo público, que sabemos que sí lo público atraviesa ahí, pero sí es bien difícil conectar. O sea, tú puedes conectar profundamente con tu hija, pero es bien difícil que una familia conecte con otra a nivel profundo, ¿no? No solo emocionalmente, sino en términos de repartirse los cuidados. Está bien difícil. Y yo sí creo que, regresando a lo que hemos estado platicando hoy, de qué hace que culpemos a las mamás de lo que nos pasa después, creo que tiene que ver con esto, con que estamos aisladas y entonces la mamá es la que se encarga. La mamá es a la que vemos, el papá también está ahí, como decía Gabriel, como medio flotando, pero podría ser distinto, ¿no? O sea, podría ser algo más, sí, más repartido, más colectivo, que no fuera como todo aislado, porque creo que el hacerlo aislado lo hace muy pesado. Y supongo que alguna función tendrá para el sistema que lo hagamos en aislamiento. Que estemos aisladas le conviene al sistema, porque entonces, porque estamos cuadradas, funcionamos sin cobrar nada, cuidamos perfectamente a nuestros hijos, no hay un reclamo por amor, el amor está atrás de todo eso. No, es perfecto para el sistema capitalista, ¿no? O sea, y está, o sea, lo digo y me pongo chinita porque está bien fuerte, pero como está atravesado o justificado en el amor, o sea, como, o sea, tal vez salirte de ahí, y quienes se logran salir un poco, ¿no? Es como quienes logran hacer un poco más comunidad, o sea, reciben un reclamo social, ¿no? Las mamás que lo hacen más colectivo. Sí. Sí, creo que no solo un reclamo social, sino que es bien difícil cuestionar eso, ¿no? O sea, yo creo que incluso las personas que lo hacen más en colectivo les cuesta un montón de trabajo porque tenemos todas estas ideas de ¿y qué? ¿No voy a tener mi privacidad? Y entonces, ¿cómo no? O sea, si con mi pareja me peleo, ahora me voy a tener que pelear con 5 o 10 personas. Está bien difícil, pero ya se me olvidó la otra cosa no. Y otra cosa que veo bien peligrosa de este sistema, que creo que pasa mucho, es que vivimos como en una constante exigencia de todo, ¿no? O sea, como ahorita que les contaba esto de creo que no me perdí, también sé que yo me exigí no perderme, o sea, hay una parte que me da gusto de eso, pero también hay otra que es como de, también creo que necesito descansar, ¿no? Ya lo he hablado en otros episodios, en otro episodio aquí, de que luego sí me sobrepaso me sobrecargo y me quemo. Entonces, regresando al tema de las exigencias, creo que algo que yo he visto más últimamente que antes es que ahora las mamás exigen un montón. No solamente esto de quiero seguir haciendo mi vida, etcétera, sino cómo voy a ser mamá y qué cosas tengo que hacer para ser una buena mamá y cómo voy a criar a esta hija o a este hijo o este hije para minimizar como el daño que podría hacerle. Y entonces hay toda una como corriente de la crianza de este tipo, la crianza de este otro tipo, y entonces tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, lo cual pues
yo creo que está chido que cuidemos los afectos y las emociones de nuestras infancias, pero que también se vuelve como una sobrecarga para las mamás. Aunque hayas decidido que solo vas a dedicarte a la maternidad, se vuelve como bien pesado. Y creo que pues eso es también parte de este sistema que nos hace que nos exijamos. No es a la fuerza reproducirnos y tener hijos, o sea, también, o sea, es como, hay que recordar como el derecho a decidir no tenerlos, el derecho a la interrupción del embarazo, a métodos antifecundativos, ¿no? A educación sexual, porque tampoco es a fuerza tenerlos, o sea, no es la misión de vida ni para unos, ni para otras, ni para nadie. Para tomar esa decisión ahí. Hay formas de maternar también, no solo tiene que salir de mi cuerpo para maternar a alguien. O sea, como que yo me quedé pensando de mi propia maternidad, como que decía, o sea, sí me recuerdo, no sé, alguien preguntaba en algún momento, creo que, no sé, una amiga decía, ¿y qué imagen tendrían de lo que fue su maternidad, ¿no? Si pudieran ponerlo en una imagen. Y yo me imaginaba, o sea, como estar así, como si tuviera el agua hasta acá, ¿no? O sea, sí, siento que me ahogo, ¿no? O sea, como de mucho agobio de no saber, ¿no? O sea, como que la primera cosa que me pasó fue descubrir que no sabía quién tenía enfrente, ¿no? Que no lo conocía, ¿no? Que no, o sea, sí lo cargué 9 meses, pero no sabía quién era Nicolás, qué le pasaba, o sea, no. Y entonces de repente decía, ¿cómo no lo conozco? ¿No? Desde esta exigencia tú sabes qué le pasa. Además cuando decían esta frase de, tú vas a saber el tipo de llanto. Yo decía, mamá pulpa, ¿cómo voy a descubrir eso? ¿Qué es eso? O sea, no sé cómo va a ser eso, ¿no? Y creo que eso me generaba mucha angustia justo desde estos lugares de, tienes que saber, tú vas a saber qué le pasa. Y cuando me di cuenta que no sabía qué le pasaba, me generaba mucha angustia. Entonces por eso pensaba como en esta imagen de así agua ahogada no sé qué voy a hacer, se me va a morir este niño aquí el primer día. Y eso, o sea, me recuerdo llorando, me recuerdo así de no saber qué hacer, ¿no? Pero también creo que ha sido muy lindo, yo también coincido contigo, Moni, no sé si es la vulnerabilidad lo que he tocado, pero sí sé que Nicolás me ha llevado a lugares que yo no creí llegar, ¿no? O sea, de reconocer, de disculparme, de darme cuenta, de decir, ay, lo que acabo de hacer y de decir, ¿no? Me ha llevado ahí, pero también me ha llevado como a mucho estar sobreexigida en términos de estar de presencia, ¿no? Que Nicolás está súper cercano y viene y me cuenta, y mamá, no sé qué, y mamá, tú eres... Y esto, como este amor incondicional tremendamente de tú eres la mejor del mundo, no me pudo haber tocado mejor mamá. Y yo decía, pero ¿cómo sabe eso, no? O sea, yo me lo pregunto, ¿cómo sabe? No, o sea, no, porque en realidad, pues creo que a todo mundo le puede pasar, ¿no? Pero decía, ¿cómo sabrá? ¿Cómo él concluye eso? Que me parece súper lindo, ¿no? Y lo recibo y me encanta que lo diga Nicolás, pero sí me parece fuerte que pueda decir eso, pues. Y a lo mejor pasa lo que dices tú, Gabriel, que a lo mejor después pues se va a enojar y decir, pues no es cierto, mentiras, son todas mentiras, ¿no? Como no sé, pero como que a eso me llevaba de decir a cuántas cosas nos van llevando y nos van tocando, y esta demanda de estar ahí, ¿no? De que hay algo, no sé si hacemos las mujeres, pero sí puedo decir que hago yo, que puedo estar mucho más atenta a estar y acompañar, y, ¿no? Y a veces me desespero, pero que puedo estar, ¿no? Entonces, no sé qué es parte de lo que puede, eso, que le gusta a Nicolás, ¿no? Como de que estemos ahí, no sé. Y pienso que qué importante es la conciencia, ¿no? De las decisiones que vamos tomando, pues porque las escucho y digo, bueno, pero estas 3 mujeres que están aquí presentes, ¿no? Han reflexionado mucho, ¿no? Sobre la maternidad, y eso las coloca en un lugar diferente, ¿no? Donde hay una gran responsabilidad afectiva, están constantemente cuestionando, se están cuidando su ser mujer, que no se convierta solo en ser mamá. Y digo, qué importante es eso, y ojalá y eso pudiera suceder en todas las mujeres, ¿no? Igual que yo decidir no ser mamá y resistir a la presión social de
nunca vas a ser completamente feliz porque tú no sabes lo que es el amor incondicional y no sabes lo que es dar vida, ¿no? O sea, implica mucho trabajo personal, ¿no? Y lo pienso como terapeuta porque digo, a ver, yo para nada tuve ninguna de las experiencias aquí presentes sobre la maternidad. Mi mamá no estuvo, ¿no? Y mi papá me cuidó. O sea, totalmente al revés, ¿no? Y puedo hoy como adulta, como decía Gabriel, entender que mi mamá fue revolucionaria en términos de tomar una decisión y decir, pues esta es la vida que quiero y si eso implica dejar a mi hija y a todo, pues lo dejo. Con el castigo social que eso le ha implicado, ¿no? Y está bien, es una parte que hoy logro reconocer, ¿no? Y sin embargo no fue suficiente para mí como hija, ¿no? Entonces entiendo los grandes dilemas que hay ahí, veo a mi madre y digo, pues está cañón porque de alguna manera ella sigue siendo castigada, digamos, por esa decisión que ella tomó, ¿no? Entonces entiendo lo que para las mujeres implica esta decisión, ¿no? Y como decía Gabriel, no es en automático, o sea, hay que pensarlo, o sea, quienes todavía no tienen hijas, hijos, hijas, hay que pensarlo muy bien y hay que saber que no es fácil y que implica mucho trabajo, ¿no? No es esta idea romántica de nació el bebé y entonces todas florecitas y todo bien bonito, ¿no? Sí, nunca llora, come a sus horas, no duele dar el pecho, ¿no? Ese tipo, todo eso que sucede, yo siempre les digo a mis pacientes, pues es que tú pones el cuerpo, ¿no? Y poner el cuerpo es una cosa tremenda, ¿no? No volver a ser la que era antes implica un duelo muy fuerte, todo eso, ¿no? Entonces, pues yo solo digo, antes de tomar decisiones, pues démonos un chancecito de reflexionar más allá de las presiones sociales, ¿no? Porque también socialmente es como, esto es lo que sigue, ¿no? Y no es cierto. Y tenemos oportunidad hoy de decirlo en voz alta y ser mamá implica que se van a frustrar un montón de veces, que les van a doler un chorro de cosas, que como dice una amiga mía, pues hay que hacer 2 cochinitos, el de la escuela y el del terapeuta, porque seguro la vamos a regar, ¿no? Que se lo paguen y eso, pues solo creo, mi reflexión es que hay que tener mucha conciencia de esa decisión que tomamos, y que no tener hijos es una opción válida, importante, y podemos ser muy felices sin hijos, hijas también. O sea, es que eso parece una obviedad, pero no es una obviedad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios ahí en la cajita de comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a Teo Café que nos recibe y nos regala este lugar tan bonito para grabar. Gracias, ¿verdad? Gracias. Y vengan a tomar café, está muy rico y se encuentra en Pérez Valenzuela sin número, en esquina con Progreso, muy cerca de los viveros. Enfrente de los viveros. Y no se olviden de, pues, otra vez comentar, seguirnos en YouTube, darle a la campanita y recuerden que estamos en Spotify, en Instagram, en TikTok y pues en Facebook también. Y suscríbanse, síganos, comenten, pelense, hatenos, lo que quieran. Y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Chao! Adiós. Panterapia Podcast.